Buenas noches, profesor. Mi nombre es Viviana Panay y soy estudiante de Ingeniería Civil. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Guillermo Mojica y soy estudiante de Ingeniería Civil. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Kik Berzamudio, estudiante de Ingeniería Civil. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Julio Pinzón y soy estudiante de Ingeniería Civil. Ok, profe. En este momento le vamos a empezar a explicar nuestro parcial número 3, que tiene titulado Movimiento de Tierra y Diagrama de masa. Bueno, ya sabe cuáles son los estudiantes que componen este grupo y su nombre. Entonces, tenemos como enunciado del problema que se conocen los datos y condiciones y criterios siguientes, en donde todos los desmontes se utilizarán para la formación de terraplanes, en donde existen dos préstamos, arriba de volúmenes prácticamente ilimitados, inmediatos a la traza y a la altura de los DO de 3 kilómetros más 00 más 8 kilómetros más 00. También los medios disponibles aconsejan organizar el transporte en dos escalones para distancias inferiores y superiores a los 1000 metros y se persigue obtener la máxima economía posible. Entonces, como condiciones que nos piden, tenemos la organización general de la realización de movimientos de tierra, volumen en metro cúbico y transporte en metro cúbico por kilómetro, correspondiente a cada escalón de transporte, en particular el volumen de tierra procedente de cada uno de los dos préstamos y la situación y longitud del viaducto existente en el tramo. Entonces, aquí pasamos a lo que sería el diagrama de masa y organización del movimiento de tierra. Chicos. O- Para ok, la, 6. Ok, dale, 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 dale. sigue, Guille. Ok, para la organización general del movimiento de tierra, representamos el diagrama de masa y la propia organización del movimiento de tierra. Ok, en el primer diagrama que sale en la parte derecha, en la parte superior, dibujamos los tramos que enuncia el problema y en la parte de abajo entonces entraríamos con los cálculos que a continuación se lo vamos a presentar. El Ok, volumen. Ok, dale. Ok, el volumen del transporte en cada tramo será, en primer lugar, obtendremos los valores de volúmenes, transporte de tierras y distancias medias para cada tramo en base a su compensación posteriormente y dentro de cada tramo. Deduciremos los mismos en base al criterio solicitado en el enunciado de escalones para las distancias inferiores y superiores a 1000 metros. Aquí podemos ver la diferencia de este gráfico y el anterior, en donde aquí estaban todos a 500, o sea, con 500 Metro. metros, Metros. o bueno, kilómetros en este caso, de diferencia, y acá entonces pasan todos a 1000, como lo hice el enunciado. Y entonces empezamos con lo que serían los cálculos, en donde empezamos con el de 0 kilómetros al 4 kilómetros más 00, Ajá. en donde tenemos la cantera de compresión. Entonces tenemos un volumen en este punto de 60.000 metros cúbicos. Entonces la fórmula nos dicta que empezamos con el área 1, que este es un medio por los 60.000 metros cúbicos que tenemos, multiplicados por 4, que sería nuestra distancia en kilómetros, que nos da un valor de 120.000 metros cúbicos por kilómetro, que es la unidad que nos piden. Teniendo entonces como distancia de medida los 120.000 que nos dan aquí, y lo dividimos entonces por los 60.000 metros cúbicos de volumen que tenemos, dándonos 2 kilómetros de distancia, que serían de aquí a aquí. Correcto. Digan, A ver. muchachos. Ok, bueno, hasta el kilómetro 1 la distancia sería en base al diagrama que es la XFG, que si Diana lo puede mostrar Sí, en de F a G. FAG, ok. Entonces la formulación sería 2 menos 1 por 40.000 entre 60.000. Esta distancia nos da un valor de 1.33 kilómetros
y luego de eso calculamos el volumen, donde el volumen total es igual a 1/2 por 20.000 metros cúbicos por la distancia que calculamos anteriormente, que es 1.33, dándonos un resultado de 13.333 metros cúbicos por kilómetro. Y la distancia media sería 13.33, que es el volumen sacado anteriormente, entre 20.000 y nos da un valor de 0.666 por kilómetro cuadrado. Por kilómetro, perdón. Sí. Este viene siendo mayor a 1 kilómetro en el volumen. El volumen viene siendo de 40 metros cúbicos. Entonces agarramos igual 1/2 por 40.000 metros cúbicos, siendo 1.33. Si no me equivoco, el 1.33 viene siendo de la distancia media que se sacó hasta 1 kilómetro. No, del volumen. Del volumen, perdón, correcto. Sí. Más 4, eso nos da un total de 106,666 metros cúbicos en kilómetros, sí. La Y la distancia distancia, sería de la distancia de F a G. Me equivoqué yo por ahí. Correcto. la distancia Ujú. media, entonces agarramos 106.666 entre los 40 metros cúbicos que nos estamos indicando y quedamos en 2.666 kilómetros. Que esta Correcto. distancia Esta distancia sería de... esta que está aquí. correcto. Sí. Vamos, Guille. Ok, para el tramo, del tramo de 4 kilómetros al punto E, el terraplén con el material procedente al préstamo, iniciamos con el préstamo 1. Como Ujú. nos piden el enunciado, nos indican que se debe Perseguir. perseguir el máximo económico posible. Bueno, presentamos los cálculos que vienen siendo la distancia Ujú. entre la área 2 por la área 2 más la área 3 sobre la distancia X. Ujú. Esto es lo mismo que la distancia del área 1 sobre la distancia X más la distancia del área 2 sobre la distancia X. O igual viene siendo que la distancia en X2 es igual a X3. En este tramo toda la medición se encuentra en una distancia mayor al kilómetro, ya que el inicio del Extendido. El extendido. extendido empieza a la distancia de 1 kilómetro, desde Del el préstamo presupuesto. 1. Sí. Ok, Entonces, sí, sí, sí. como sabemos que X2 es igual a X3 y sabemos que su distancia es de 2.5 kilómetros, obtenemos un volumen de 30.000 metros cúbicos. Ok, para obtener el volumen total sería multiplicarlo sacando el área, O sea, el volumen total para el área 2. correcto. Sería un medio base, la base que es la distancia de 1 kilómetro más los 2.5 por la altura que son 30.000 metros cúbicos. Exactamente. Nos da un total de 52.500 metros cúbicos por kilómetro de terreno. Y, ok, Ahí sí Sí. saca lo que viene de los Y la 50 distancia media. resultados. Entonces sería, eso ya lo dijiste, ¿no? Esa La eh, distancia distancia, y serán los dale aquí. 52.500 metros cúbicos entre los 30.000 de nuestra altura, que nos da una distancia de 1.75 kilómetros. Esto es del tramo 4 al punto E. Luego pasamos del punto E al punto A del terraplén. Esto es en el préstamo 2. En este tramo, al igual que en el anterior, toda la medición se encuentra a una distancia mayor al kilómetro, ya que al inicio del extendido empieza a la distancia de 1.5 desde el préstamo 2. Siguiendo las premisas del apartado anterior y obteniendo el valor de X de A a B, obtenemos que nuestra X3 es igual a 2.5 kilómetros. Entonces, nuestra XAB, o sea, nuestra distancia de A a B, será igual a nuestro kilómetro 4 por los 30.000, que será nuestra altura, entre 80.000, que esto nos da un kilometraje de 1.5. Esto sería
Ya partiendo, aquí tenemos nuestro préstamo 2 y aquí está 8. Aquí está nuestra 80.000, ¿cierto? Correcto. Era nuestra distancia del punto A al punto, del punto E al punto A. Tenemos FG. No, falta la E. ¿Cuándo? Era nuestra distancia de aquí a aquí. Bien. Entonces, tenemos un volumen en ese punto de 20.000 metros cúbicos, en donde sacamos nuestro volumen total del área 3, que sería la misma fórmula que se utilizó anteriormente, de un medio, en este caso por los 20.000 metros cúbicos, por nuestro kilómetro 1.5, por nuestra distancia de X3 de 2.5, que esto nos da un valor de 40.000 metros cúbicos por kilómetro. Teniendo como distancia media este valor que está aquí de 40.000 metros cúbicos por kilómetro entre 20.000, que nos da 2 kilómetros. Y aquí entonces estudiamos nuestro punto A al kilómetro 12. Al kilómetro 12, correcto. Y el centro de compensación. Ajá. Ahí lo ven. Sí. Lo vemos. Ok, entonces tenemos nuestro volumen de 30.000 metros cúbicos y en este punto, entonces, como que unimos todas nuestras áreas. Bueno, las que tenemos. La que Donde nuestra área 4 va a ser igual a un medio por los 30.000 que estamos estudiando el volumen, este que está acá, menos 10.000 por los 12 que sacamos anteriormente, menos los 8 que también sacamos, menos los 1.5 que son estos que está aquí, más nuestros 10 que también sacamos, menos los 8 que también sacamos, más los 0.5 que también sacamos. Esto nos da un valor de 85.000 metros cúbicos por kilómetro. de Entonces terreno. nuestra distancia sería lo mismo, nuestros 85.000 entre 30.000, que esto nos da una distancia de 2.83. Esa es nuestra distancia media. Del punto A al 12.000, o sea, del punto A Ah, al 12.000. Hasta el kilómetro 2. eso viene siendo ya lo que es el tipo de relleno, ¿no? El relleno, 85.000 metros cúbicos de tierra, ¿no? Sí, pero el estudio, del punto A a los 12.000. Por aquí sería nuestra distancia media. Ok, siguiendo Ok, con hasta el kilómetro 1 y eligiendo la opción de utilizar el material de la excavación por economía en la obra, para esta distancia solo podemos utilizar para el terraplén el volumen del material extraído del desmonte, entre el PPK 8 al 850, 500, y por lo tanto compensar dicho material en el citado terraplén. Entonces utilizaríamos la fórmula del volumen que viene siendo los 10.000 metros cúbicos y dando un valor total o un volumen total de un medio por los 10.000 metros cúbicos por 1 y nos da como resultado 5.000 metros cúbicos por kilómetro. La distancia media vendría siendo ese volumen total, que son 5.000 entre 10.000, y nos da la distancia media, que viene siendo 0.5 kilómetros. Entonces, aplicándolo a mayor de 1 kilómetro, el volumen vendría siendo 20.000 metros cúbicos y dando un volumen total de un medio entre 20.000, y vamos recolectando todas las distancias calculadas anteriormente, que vendría siendo 12 menos 8 más 1.5 más 10 menos 8 más 0.5 multiplicados, nos da un volumen total de 80.000 metros cúbicos por kilómetro. El volumen de tierra procedente de cada préstamo, préstamo 1 y préstamo 2, vendría siendo para el préstamo 1 30.000 metros cúbicos y para el préstamo 2 20.000 metros cúbicos. El viaducto se sí. encuentra situado en el PPKK o DO 8 y 10 con la longitud de 1.5 kilómetros. Entonces, aquí es cuando nosotros ampliamos un poco lo que sería la investigación de movimiento de tierra y diagrama de masa, en donde vamos a explicar cómo es que uno divide para poder sacar esta información.
Entonces, al diseñar un camino, no basta ajustarse a las especificaciones sobre pendientes, curvas verticales, drenaje, sino que también es igualmente importante conseguir la mayor economía posible. Esta economía se consigue excavando y rellenando solamente lo indispensable y acarreando los materiales la menor distancia posible. Este estudio de la cantidad de excavación y relleno, su compresión y movimiento se lleva mediante un diagrama de masa. Como curva o movimiento de masas, masa o diagrama de masa, la curva masa busca el equilibrio para la calidad y economía de los movimientos de tierra. Además, es un método que indica el sentido del movimiento de los volúmenes excavados y la cantidad, y la localización de cada uno de ellos. La curva masa es un diagrama en el cual las ordenadas representan volúmenes acumulativos de las terracerías y las Ujú. abscisas el acadenamiento, si no me equivoco, correspondiente. O sea, en pocas palabras es tipo lo Explanado. recomendable, o lo que se entiende es agarrar y rellenar. O sea, buscar la forma de poder Optimizar el material. unificar el Optimizar. terreno. Exacto. Y en tal caso Sí, de tener que transportarlo, pues que sea la menos cantidad posible y a la menos distancia posible también. Es correcto. Ujú. ok. Estaciones. Para determinar los volúmenes acumulados, se consideran positivos los cortes y negativos los rellenos, haciendo que la suma algebraica de estos volúmenes, sumándolas de signo positivo y restándolo de signo negativo. Ujú. Ok, algunos procedimientos para este cálculo de diagrama de masa. Se proyecta la subrayante sobre el dibujo del perfil. Determinamos en cada estación los puntos que lo ameriten. Dibujamos las secciones transversales topográficas. También dibujamos del La planta. terraplén con los taludes escogidos según el tipo de material que se vaya a utilizar. Calculamos las áreas transversales de cada sección del camino y volúmenes. Y se También calcula, dibujamos los valores. ujú. O sea, se calculan los volúmenes y se dibuja la curva con los valores anteriores. Correcto. Ujú. Y bueno, tenemos objetivos que, bueno, la verdad es que son bastante parecidos a lo que nosotros teníamos para nuestro problema desarrollado, que serían compensar los volúmenes, fijar el sentido de movimiento de los materiales, fijar los límites del acarreo libre, calcular los sobreacarreos y controlar los préstamos y desperdicios. Ampliando un poquito, ampliando un poquito de cada uno de los objetivos, compensación de volúmenes vendría siendo la línea de compensación que da acarreos mínimos. Es aquella que corta el mayor número de veces de la curva de la masa. Cualquier línea horizontal que corta una cima o un columpio de una curva masa marca los límites de corte y relleno que se compensan. El sentido de los movimientos vendría siendo que los cortes en la curva masa queden arriba de la línea de compensación. Se mueven hacia adelante y los cortes que quedan debajo de la línea de compensación se mueven hacia atrás. Y la distancia de acarreo libre vendría siendo que el acarreo es libre. El acarreo libre es la distancia a la cual se transportará sin compensación el material excavado. El acarreo libre será de 300 metros, excepto donde la parte pertinente de esta especificación determine otra distancia. Así es. Y bueno, como conclusión, o sea, yo considero que esta parte, por lo menos la topografía, a mí me parece bastante interesante, porque es un tema que yo creo que nadie piensa a la hora de tener que hacer un relleno o remover tierra, sino que es como que, ok, sí, vamos a excavar, pero ¿y qué vamos a hacer con esa tierra? ¿Qué vamos a hacer con ese material? O sea, hay un millón de formas de poder utilizarlo sin necesidad de transportarlo a un lugar en donde no se le va a dar utilidad. Y creo que eso es importante a la hora del cálculo de remover tierra y ver entonces qué se va a hacer con ese material. Y añadiendo a la conclusión, digo, ahora que lo hemos visto más a fondo,
O sea, ahora uno se pone a tirar un poco de matemática a la hora que hicieron la ampliación del canal, que hicieron con tantos volúmenes. Tanto material. O Sí, sea, algo impresionante. sí, sí. Y acuérdense que eso, la cantidad de tierra que sacaron, supuestamente le daba no sé cuántas vueltas al planeta. O sea, imagínate la cantidad de tierra que sacaron. O sea, es Claro, brutal. yo también observé un video así también. Eso es lo que estás diciendo también, sí es verdad, pero también que la cantidad de tierra que sacaron era daba para caminar, hacer un camino de aquí del planeta a la luna, o sea, una cantidad inmensa de tierra. Y bueno, con esto concluimos nuestro parcial 3. Exacto. Sí, con esto concluimos. No había puesto Vale. mi foto, ya lo puse. Llega la- Bueno, gracias, profe. Este ha sido un buen cuatrimestre. Hemos aprendido muchísimo y, bueno, concluimos nuestro parcial número 3. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Determino la relación.